Hola, ¿qué tal, queridos alumnos? El día de hoy, pues bueno, la clase va a ser un poco diferente por cuestiones eh, de índole mayor. Créanme, es que no voy a poder estar trabajando con ustedes eh, este sábado, pero no quise dejar pasar justamente su clase. Quise estar trabajando con ustedes para que, bueno, no se estén perdiendo ninguna clase. ¿Ok? La clase pasada empezábamos ya justamente a hablar de la época de la educación en el Porfiriato, donde ya hablábamos de cómo se empieza justamente a desprender la educación. ¿Se acuerdan de esta parte dogmática, de esta parte, eh, pues sí, netamente de adoctrinamiento, que ya hablábamos la clase pasada y que se gesta justamente en la conquista? Hablamos justamente de ello y que también hablábamos de las formas, ¿no? Justamente que se iban, se iban dando. Pues bueno, la época del Porfiriato, déjenme, ya hablábamos de estas leyes que se dan justamente en el Porfiriato y de cómo ya se empieza a romper. Fíjense, ¿no? Qué curioso, qué interesante de cómo se empieza a romper con esta parte dogmática y cómo se empieza también de este lado ya con Porfirio Díaz a trabajar en una forma dictatorial, ¿no? Entonces, sí empieza a haber una evolución que hablábamos justamente, pero como la parte esta del adoctrinamiento cambia a otro tipo de adoctrinamiento, si lo quieren ver así, bueno, no como tal, pero sí empieza a desprenderse un poco, vuelvo a repetir, la religión de justamente, ¿no? Ya de esta parte ya educativa, formativa del individuo, del ser humano, ¿no? A propósito, fíjense que me quedé pensando la clase pasada, no les dije, ustedes saben, siempre doy un dato curioso, a mí me gusta compartirles un poquito de estos datos que de repente nos aflojan un poco esta parte de estar siempre, ay, estamos aprendiendo, ¿no? Em, Cuando llegan, ¿saben ustedes cuál fue? Lástima que no estamos ahorita en clases y que no hay ningún alumno, pero pensé, ¿saben ustedes cuál fue la primer virgen que traen justamente a propósito del adoctrinamiento? Justamente en la clase pasada estábamos hablando de esos rumbos también. La primera virgen que traen los españoles aquí a México. Yo sé que nadie me va a contestar, pero les estoy dando este tiempo para que ustedes piensen. ¿Cuál fue la primer virgen que traen los españoles aquí en México a propósito del adoctrinamiento? Y justo en la clase pasada hablábamos, ¿no? De esta parte. Pues bueno, se los comento. La primera virgen que traen los españoles aquí en México es la Virgen de los Remedios, justamente la que está. ¿Se acuerdan que hablábamos la clase pasada de esta parte? Decía, ¿qué les suena esto? Me decían, a CCH, efectivamente, ¿no? A esta parte ya de cómo se empieza a trabajar justamente en la educación para elevar ya una educación y hacerla ya como tal, como una educación superior. En este discurso del progreso, la ciencia, me decían, sí, justamente suena CCH, pues sí, efectivamente, esta Virgen es la primera que traen aquí a México y es la primera iglesia que se hace, la Iglesia de los Remedios, de forma completamente barroca. Quien vaya a verla es preciosa, sí, la iglesia, pero sí, obviamente la parte rudimentaria. Es la primera iglesia, empiezan a trabajar apenas con ella, obviamente ya lleva varias por ahí, adecuaciones que le hacen a la iglesia, pero fue la primera Virgen que traen los españoles aquí en México, la Virgen de los Remedios. Ya posteriormente nos cuentan otra historia donde la Virgen de los Remedios tiene a otras dos hermanas. No sé si ustedes sepan cuál sea, solamente le conozco una hermana que es la Virgen de Juquila, la Virgen que está en Oaxaca, y todavía me falta una hermana, son tres hermanas, la Virgen de los Remedios, la Virgen de Juquila, y me falta otra, si mal no recuerdo, ¿no? En esta parte justamente del adoctrinamiento, bueno, pues bueno, solamente como dato curioso quería contarles que que esa Virgen fue la primera que traen aquí. Es la primera iglesia como tal que se instaura en el México Nuevo, en el México ya colonial, y que tenga oportunidad de irla a ver, a mí me parece, a mí me gusta. Yo veo incluso la fachada de estilo netamente barroco y me parece sumamente precioso, con a lo mejor sí tiene ciertos detalles, obviamente no tan sofisticados como la iglesia de acá arriba que les decía de Tepoztlán, ¿no?
donde encontraron por ahí muchos vestigios de los emperadores y que ya posteriormente Benito Juárez empieza ya a quitar los claustros. ¿Se acuerdan que también hablábamos de eso? Pues bueno, no tan sofisticada como esa, ya la empezaron a hacer con oro, ya empezaron a trabajar de forma más sofisticada las iglesias y pues cómo no, era un gobierno erigido completamente a partir de la religión. Pues bueno, en este solamente como breviario cultural, si lo quieren llamar así, se traen a esta Virgen, ¿no? Qué interesante, y todavía se conserva justamente la imagen de esta Virgen, ¿no? Y entonces hablábamos de qué discurso educativo se da justamente, porque no terminamos de ver el periodo del porfiriato en la educación. ¿Qué discursos educativos se dan? Pues obviamente ya dijimos y ya hablábamos que se da como tal el positivismo a partir de la ilustración y sobre todo del gusto que tiene Porfirio Díaz por el crecimiento, por el progreso que se da en Francia. Pues bueno, el discurso educativo que se da en esta época es la ciencia y el progreso bajo el influjo del positivismo. Voy a poner nuevamente las diapositivas. A ver, permítanme, les voy a compartir pantalla. Les voy a compartir pantalla. Aquí está, de las clases. A ver, permítame tantito. Listo, muchas gracias. Y justamente ciencia y progreso era el discurso que se da en la época del porfiriato en la educación bajo el influjo del positivismo. Ya habíamos visto esta corriente filosófica que se da a partir de la ciencia, a partir de la razón, a partir del crecimiento, a partir de la ilustración. Y justo Sierra es quien la educación porfiriana se cientificó, priorizando los métodos empíricos. Justamente gracias a Justo Sierra que se empiezan a dar ya estos movimientos educativos ya eh, con mayor fuerza. ¿Ok? Esto forjó una pedagogía orientada en la instrucción cívica, histórica y geográfica, perdón, y de geografía, buscando ciudadanos leales y productivos, superando la memorización. Es decir, en este momento ya se supera la memorización y se empieza ya a trabajar con, bueno, la razón y la ciencia. Sí, ya lo memorizamos, pero bueno, ¿por qué llegamos a este resultado? Empecemos a experimentar, ¿no? Justamente, y ya se empieza a tener este movimiento de una disciplina ya como tal, la educación, y en ese caso, miren, pues esta imagen, porque este póster promueve la disciplina cívica y moral en la educación primaria brasileña, sí, pero fíjense, ya empieza a avanzar la educación en América Latina, donde ya empieza, o lo que hoy llamamos ya América Latina, donde empezamos justamente de una educación ya más que se expande a otras partes de América, y es muy importante la disciplina, la que se da la disciplina cívica y la moral. Eso sí, déjenme les digo, cada quien, maestros y maestras, tendrá su punto de vista diferente, cada quien, ¿no? Pero a mí sí me parecía importante el rescatar lo que pasa justamente, no en el periodo dictatorial, no me van a decir, ay, la maestra es una dictadora tampoco, porque vuelvo a mencionar los reveses que se tienen en la sociedad generalizada en esta dictadura. Incluso les hablaba del libro de John Red, México Bárbaro, que también les hacía una amplia recomendación para que quisiera leerlo, de este autor estadounidense que menciona, ¿no? Las barbaries, por eso le pone así, México Bárbaro, porque otros países decían, bueno, es que cómo está creciendo impresionante México económicamente. A ver, ve y documentalo, llega John Red y dice, no, México no es un país capitalista que pueda aportar al mundo. Para mi parecer es México bárbaro, porque se vive una serie de barbaridades que va describiendo en ese texto John Red, y de verdad se los recomiendo mucho. Pero en este sentido, lo que sí rescato es que la educación obviamente empieza a tener un giro muy importante para México. Se empieza a mirar allá la educación no como una parte, em, digamos, ¿cómo llamarla? Se me fue la palabra, dictatorial, una parte para influenciar a la sociedad o a las masas a partir de mi propia ideología, no, se empieza a crear una educación completamente libre, por así llamarlo, donde de verdad se le dio mucha importancia a la educación, donde empieza ya, ¿se acuerdan que les decía? Ya empieza a haber una instrucción académica para las maestras. En este caso se crea la escuela superior no, normal,
donde de cierta forma ya se nos empieza a hablar de cuál es el trabajo del docente, pero sobre todo es importante destacar que en este periodo la educación se vuelve eh, llena o completamente dotada de moralidad, de ética, de civismo, donde el respeto era lo primordial, ¿no? Ahora imagínense los que vivimos en aulas, sobre todo en escuelas de índole particular, ¿no? Como vemos esta diferenciación del respeto, la moral, cada quien tendrá eh, sus, eh, sus propias características, cada quien tendrá sus propias opiniones a propósito de lo que era la escuela anteriormente y lo que es hoy en día respecto a la moral, a la ética, al civismo. Incluso en algún momento quitaron formación cívica y ética de nuestras aulas, ¿no? Y todos los maestros estábamos perplejos de, bueno, de por sí, ¿no? Los contextos cambian, los alumnos cambian, la forma de educar cambia y ahora vienes y me dices que ya no hay formación cívica y ética. Fue un boom completamente para nosotros porque en muchas aulas, en muchos lugares y sobre todo por las características propias de las nuevas familias, obviamente, esta parte del valor o de la moralidad, del civismo, fue cambiando sobre todo de la disciplina en las aulas. Con esto no quiero decir tampoco, ay, mira, la maestra está a favor de que les peguen o de que les griten. Tampoco, maestros, tampoco ese es el sentido, sino el recobrar esta parte humanística netamente de la educación. Y por eso se crea la nueva escuela mexicana, porque empieza a detectar que efectivamente hay muchos casos de bullying en las escuelas, hay muchos casos de violencia en las escuelas, maestros, ustedes deben de estar enterados y de muchas partes, ¿no? Hay muchos casos donde, donde se empieza ya, ¿no? A transformar, digo, esto a partir de una comparación. ¿Se acuerdan que yo les pedí que hicieran una línea del tiempo? Maestros, pues que sea un comparativo justamente en la línea del tiempo que ustedes hicieron a partir justamente de lo que está pasando actualmente en nuestras aulas. Y el caso no nada más viene de alumnos contra alumnos, no de esta violencia generalizada, sino también de maestros contra alumnos y de alumnos contra maestros. ¿Qué casos tan más contradictorios? ¿Qué casos tan más, híjole, más complicados? Porque, pues bueno, ¿no? El devenir justamente de la moral, de la ética, de la disciplina. A partir de ello quiero mostrarles, maestros, ay, es que no sé cómo quitar esto de aquí. Ah, ya. Tengo un video para ustedes, pero también tengo otro video que quiero que vean, ¿no? En estos casos en estos casos, ¿qué pasa? Y también me van a decir qué reacción, ¿no? Les genera justamente esta acción a ustedes, maestros, que voy a dejar de compartir esta para poder compartirles este y déjenme. Y es muy breve el video, pero sí quiero que lo vean. En redes sociales se hizo viral una maestra que arroja al suelo los cuadernos de sus alumnos. Se trata de la escuela primaria Lázaro Cárdenas, en Toluca. La maestra ya fue identificada, presuntamente se desempeña como docente desde 2015. Tras darse a conocer el video, madres y padres de familia se reunieron con las autoridades escolares. De acuerdo con la Secretaría de Educación, la profesora fue despedida. Entonces, a mí lo que me preocupa es saber, pues, en manos de quién están nuestros hijos, ¿no? Porque aquí se supone que es un servicio que se presta, un servicio público. Ese por un lado, ¿no? Donde les decía, bueno, es que la violencia no nada más se da justamente entre alumnos. Hay muchos casos de violencia que se ha dado, este, por aquí también quiero pasarles otro video. Mm, aquí está. Déjenme ver. Ajá, sí es este. Déjenme ver. Y que de repente como docentes, si estamos en esta práctica, por eso les decía, ¿no? El rescatar esta parte de la ética, de la moral, de la responsabilidad, no solo de los alumnos maestros, ¿no? Sino también de los propios docentes que estamos frente al grupo. Y me van a decir, maestra, ¿cómo llegamos del porfiriato a esto? Bueno, nada más haciendo el comparativo.
de esta situación. Miren, les pongo el video y seguro, maestros, ustedes ya estaban al tanto de estas noticias, pero no está de más volverlas a revisar. Padres de familia de alumnos de la Escuela para Niños con Capacidades Diferentes, Smart Step, en la colonia Villa de las Flores, en Coacalco, tenían la confianza de dejar a sus pequeños en estas instalaciones para que recibieran clases especiales. Pero en realidad no sabían lo que ocurría al interior. Los pequeños eran maltratados. Estamos hablando de una plantilla más o menos, no, son más de 8 maestras, más o menos, de las cuales ahorita de momento tenemos conocimiento de que son 4 las personas agresoras. Quiero aclarar que todos nuestros niños son autistas, síndrome de Down o tienen alguna condición. Son niños que no tienen voces, por eso se aprovechaban a eso. En algún momento nuestros hijos han llegado con moretones y la excusa era que se lastimaban entre ellos. En este video aparece la maestra Elizabeth Vázquez Flores. Agrede a los pequeños en repetidas ocasiones. Pero no fue la única. Una cuestión imperdonable, que es la lesión a nuestros hijos. Esta escuela, bueno, nos brindó en un momento dado su confianza, la seguridad de traer a nuestros niños, de marcar la diferencia en cómo se iban a hacer las cosas. Estamos exigiendo justicia y que se aclaren. No solamente las lesiones que están grabadas, que hay videos, que hay fotos en las que están lesionando directamente a los niños por parte de una maestra. Por estos hechos, los padres de familia iniciaron una carpeta de investigación ante la Fiscalía del Estado de México por maltrato infantil. Y en este sentido, maestro, seguramente vuelvo a repetir, ustedes ya conocen estas historias y me van a decir, maestra, ¿eso qué tiene que ver con la historia de la educación en México? Pues yo diría que mucho, ¿no? Estamos haciendo este comparativo, estamos viendo justamente las etapas de la educación en cada periodo gubernamental. En este caso, sí resalto lo que pasa en el periodo del Porfiriato, que sí efectivamente tuvo sus bemoles sociales, económicos, políticos, pero sobre todo tuvo un crecimiento en la educación. Y vuelvo a repetir, se rescata mucho esta parte del civismo, de la educación, en valores o a partir de valores, y por eso es que transformándolo actualmente a la nueva escuela mexicana, nos hablan de una escuela completamente humanista, humanista en este sentido, humanista de que los maestros podamos entender la parte humana y ser un poquito más humanos y entender, ¿no? En los dos casos, ¿qué es lo que pasa, no? A mí de repente me hierve la sangre cuando veo este tipo de videos y digo, se supone que eres gente estudiada, se supone que eres gente preparada y que sabes, sobre todo estos pequeñitos del segundo video, que son pequeñitos con necesidades educativas especiales. ¿Cómo te atreves a lacerarlos, a golpearlos, a tratarlos de esta manera, ¿no? Vuelvo a repetir, el respeto también es de aquí, maestros, para allá. Y eso a mí sí me toca comentárselos, sí me toca decírselos. ¿Por qué? Porque ustedes son los maestros que van a estar liderando las filas de la educación en México posteriormente, si no es que ya lo están. Y es importante que sepamos el respetar también la educación en este sentido de aquí para allá. Eso me preocupa ampliamente, si se los digo, les pongo estos ejemplos y no puedo, sigo sin creer que un docente siga practicando o haciendo estas prácticas tan inhumanas, sobre todo en estos pequeñitos que están aprendiendo, están conociendo un mundo, están, ya lo dijo Jean Piaget, ya lo dijo María Montessori, ya lo dijeron varios autores clásicos y contemporáneos justamente de la educación, de la pedagogía, de la psicología. Los niños tienen que aprender solitos, solamente los vamos a guiar. Pero ¿qué tipo de guías vamos a hacer si nos comportamos como estos docentes, por ejemplo, de los dos videos anteriores? Es muy interesante ver justamente cómo se involucran los docentes y en la práctica docente, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y por eso la nueva escuela mexicana, y muchos seguimos sin entender la nueva escuela mexicana, pues yo creo que es claro, ¿no? Es claro esta parte humanista que te están diciendo, donde no permitamos la violencia de alumnos entre alumnos, también el caso, ¿no? De la niña que le gustaban los animes, esto se suscitó en una escuela secundaria del Estado de México, si mal no recuerdo, donde a la niña le gustan los animes, es atacada constantemente por sus gustos, por sus preferencias. Al final del día está en un segundo piso, los alumnos la empiezan a bulear, la empiezan a empujar, empujan a la niña del segundo piso, la niña cae y muere. Y entonces ahí es donde están los responsables. Somos muchos los responsables de
uno independientemente de tu labor docente, hay maestros que de verdad llegan y dicen, pues es que a mí nada más, yo soy maestra de matemáticas o soy maestra de español o de inglés y a mí nada más me toca darlos. No, también nos toca esta parte humanista de revisar cómo es, digamos, la relación entre los alumnos, si en algún momento nosotros debemos ser observadores. Acuérdense cuál les he dicho que es la herramienta principal de un docente, la observación. Si no, tú no eres un docente observador, maestro, hay que trabajar más porque esa es la parte, nuestra herramienta principal, la observación. Entonces, algún maestro en algún momento debió haber determinado que esta niña era buleada, era maltratada y dónde está nuestra parte, ¿no? Por eso la nueva escuela mexicana justamente habla de estos proyectos humanistas que tienen que ver con la relación en la sociedad, con mi relación en la comunidad, etcétera, etcétera. Y muchos me preguntan, maestra, entonces, ¿cómo puedo ser un buen maestro? ¿Cómo puedo ser un buen docente? Desde mi perspectiva, desde mi opinión, ¿no? En estos años, ya más de 15 años que llevo ya un poquito en la docencia, eh, mi opinión, lo que me genera, es decirte, para ser un buen maestro, no necesitas otra cosa más que ser una buena persona. Eso creo yo. Esa es mi perspectiva. Cada quien tendrá su opinión y está bien y es válida. Para algunos me va a decir, pues con que tenga doctorado y varias credenciales, varios diplomados, varios estudios, para mí es el maestro de excelencia. Está bien. Yo no lo comparto. Para mí, un buen docente es aquel docente que es un buen ser humano. Porque si tú eres un buen ser humano, vas a ser capaz de ser empático, por ejemplo, con estos pequeñitos que tienen una necesidad educativa especial. Si eres empático, vas a poder ayudar a la otra persona indistintamente de sus necesidades, de sus características, de sus diferencias. Y no solo vas a ser un buen maestro, independientemente, si eres un buen ser humano, vas a ser un buen profesionista en cualquier licenciatura, en cualquier rama, en cualquier maestría en la que tú te desempeñes, ¿no? Y esa característica propia, pues bueno, yo le exalto siempre en la educación, llámese que tengamos historia, llámese matemáticas, es importante, maestros, irlos guiando o creo yo importante el poder decírselos. Yo sé que en muchas materias probablemente se los dirán, y si no, aprovecho también ese espacio para decirles, ¿no? Y entonces, en el gobierno de Porfirio Díaz sí se exaltaba justamente esta parte del civismo, sí vuelvo a repetir la parte de la moralidad, y es importante que lo tengamos también en cuenta, al menos en este periodo. Y bueno, a partir de ello, quiero, por favor, ahora sí viene tu trabajo, te voy a poner a trabajar. ¿Les parece o no les parece? Y como nadie me contesta, entonces voy a dar por hecho que sí quieren trabajar. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Les voy a dejar que ustedes realicen un video, de una vez se los voy a poner aquí en la plataforma, para que ustedes lo puedan, tener un video respecto a qué me dirán, ¿me vas a poner a trabajar? Sí, efectivamente. Vamos a trabajar con un video. Ah, ya revisé las líneas de tiempo. Ya el sábado ustedes ya van a contar con su calificación en la plataforma el día sábado para que, bueno, ustedes ya puedan estar más tranquilos de sus calificaciones. ¿Ok? Entonces, ustedes son de Historia de la Educación en México. Y esto, maestros, quiero que lo voy a anotar. Y esto sí quiero que lo resalten. Es decir, el hecho de que estemos viendo un periodo histórico no significa nada más echar el rollo allá, ya les voy a decir de qué periodo a qué periodo y apréndete las fechas y apréndete qué pasó. No, maestros, yo quiero que ustedes vayan más allá, que ustedes vayan creando su propio conocimiento, ¿no? Este conocimiento constructivista que está ahorita, que es lo que nos está rigiendo en la nueva escuela mexicana, sí, y en la nueva formación educativa, a ustedes también, maestros, como docentes que son. Quiero que ustedes vayan entendiendo que la historia no nada más es, me aprendo unas fechas, me aprendo algo que me dicen, medio hago. No, maestros, es que empecemos a comparar también los momentos históricos de la educación. Por eso su primer trabajo que les di y el primer video incluso que vimos fue justamente este periodo que se vivió, un periodo largo en la educación, cómo se fue transformando para que tú vayas haciendo esta comparación en lo que acabo de decir yo ahorita, ¿no? Cómo comparamos, ¿no? Esta época con la época actual de cómo vivimos, de lo que se tiene registro, porque hay otras cosas tan atroces, maestros, que se viven en las aulas, que posteriormente ya hablaremos, que el hecho de que no hablemos de ellas no significa que no existan, pero posteriormente vamos a abrir un espacio también para hablar, ¿no? Cómo ha ido transformándose no solo la educación, sino también el papel del docente y qué docentes tenemos frente al grupo.
digamos, en la viña del Señor hay de todo, entonces, para que hagamos también este comparativo. Eso es lo que yo quiero, pretendo, que no solo en mi materia, en las demás materias ustedes empiecen a hacer la comparación, empiecen aprender a partir de tu propio contexto, aprender a partir de tu propia idiosincrasia, a partir de tu propia eh, forma de ver el mundo, pero que lleguemos siempre a poder hacer esta comparación y ver cómo se enseñaba en otras, anteriormente en las escuelas, que también hay cosas, y no puedo negar que había cosas también atroces de cómo se enseñaba antes, no sobre todo los castigos corporales que se daban a los alumnos, no sé qué tan necesarios o no, también ya lo hablaremos, ¿sale? Y a partir de ello te voy a pedir que me hagas un video, maestro, de tu periodo favorito o del periodo que más te desagradó de la educación en México. Ya sea de tu periodo favorito, tú me dices, maestra, no tengo ningún periodo favorito. Bueno, entonces, del periodo que más te desagradó de la educación en México. ¿Cuáles son las características que debe de tener tu video? Tu video debe de durar de 3 a 5 minutos, ¿ok? Con ejemplos, etcétera. Tú vas a decirme cómo lo vas a hacer, en qué aplicación la vas a hacer. Hay muchos, a propósito, ¿no? Eh, de la llegada de la inteligencia artificial aquí en México, maestro, debes echar mano a propósito de todos los elementos que tengamos, tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir generando. Entonces, en esta situación quiero que aprendas a hacer también un video si no lo sabes hacer. Puedes googlear, puedes buscar en YouTube, hay muchos que son gratuitos o también le puedes entrar a Canva, en Canva también los puedes elaborar un video de 3 a 5 minutos donde tú me digas cuál fue tu periodo favorito o el que más odiaste de la educación en México, ¿ok? De 3 a 5 minutos y lo vamos a exponer la siguiente clase, ¿ok? Tienes hasta el día 20 para poder entregar este video, subirlo a la plataforma y lo vamos a ver en clase, ¿sale? Si tienes dudas, preguntas, yo siempre estoy al pendiente de la plataforma. Video de tu periodo favorito, ok. Y ya está generada tu tarea en la plataforma para que la puedas revisar. También ya voy a subir, obviamente, la clase para que puedas estar al pendiente. Y sin más por el momento, yo quedo de verdad muy al pendiente ya para cerrar, digamos, con este periodo y ya también pueda repartirles hasta la siguiente clase tus temas de exposición, porque también vas a exponer en algún periodo de la educación en México, ¿sale? Sin más por el momento me despido, que tengas un excelente fin de semana, cuídate y nos estamos viendo en la siguiente clase.